Hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en la Rotonda Comiquera. Ya saben, este podcast hermano de El Viaje del Sonámbulo. Yo soy Coyulita y les doy la bienvenida a este programa. Hoy tenemos a alguien que es muy mencionado en el mundo del cómic independiente en México. Lo van a ver en varias cápsulas, los van a ver en varias presentaciones. De hecho, ya se ha vuelto un referente, aunque no sé si él está enterado de esto. No. Pues te estás enterando. Bueno. Se ha vuelto un referente y pues la verdad yo tenía muchas ganas de entrevistarlo y por fin se dio la oportunidad. Lo he visto en uno que otro evento. Fui a cubrir una de sus presentaciones y la verdad es que su trabajo me ha gustado mucho, es muy pulido y está muy bien estructurado. Él es Denis Langeran de Le Mortier Comic, esta nueva editorial independiente que es precisamente para autopublicarse. Entonces, hola Denis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luz, ¿y tú? Sigo viva, sigo viva. Qué bueno. Sí, después de las fiestas decembrinas. Ay, ni me digas, unos kilitos, hay que bajarlos. Sí, sigo con eso. Muy bien. Entonces, dices que apenas te estás enterando de quién eres, ¿no? Desde que soy una referencia, sí, no me lo creo todavía. De hecho sí, ¿eh? Ya es como muy difícil no ubicarte. Bueno. Qué bueno que me lo dices. Sí, bueno, yo sé que tu oficio, el base, por así decirlo, es como guionista de televisión y de cine, ¿verdad? Así es. Muy Sí, bien. ¿Nos soy puedes guionista. explicar? Perdón. Ajá. No, que eso, que soy guionista de cine y de tele. He hecho buena carrera ahí pues sobre todo en televisión. Me jaló el lado del mal, ¿no? y he hecho varias series de televisión a lo largo de los últimos años. Muy bien. ¿Y cómo es que das este paso del guión al cómic? Pues de hecho, precisamente empecé a hacer cómics porque tenía historias que no se habían filmado y que no se iban a filmar. Por cómo se ha movido la producción del cine en México, yo tengo proyectos pues como de fantasía, con acción, con aventura, ¿no? Como han sido Vampiros y Narcos y El Gato, y son obras también que tienen un nivel de violencia un poco alto, que sería para un público maduro. Entonces, como que tengo todo en contra para que se puedan hacer las películas. Y eran buenas historias, se ganaron hasta premios con esas historias, pero no le veía la facilidad de que se vuelvan cine, ¿no? Que se vuelvan película. Y precisamente por tener esas historias que me gustan mucho y que no tenía cómo compartirlas, fue que empecé a hacer los cómics. Ha sido mi tirada y por eso empecé a hacerlos. De hecho, las dos primeras historias que empecé a hacer fue El Gato, porque me parecía la más fácil, de que si la echaba a perder no me iba a doler tanto, y luego la de Vampiros y Narcos, ¿no? Y las empecé pues antes de la pandemia, las dos, y solo que no sabía en qué me estaba embarcando, ¿no? Porque me tardé 5 años con cada una de las historias, y pues aquí todavía escribiendo ya sea historias para cine que adapto a cómic o historias directo para cómic o novelas gráficas, que pues me gustó mucho ese medio para poder contar historias. La verdad, creo que encontré en el cómic, la narrativa gráfica, pues un nicho que me ha dado mucha libertad a la hora de crear, y eso está padrísimo, ¿no? Y yo creo por eso sigo haciendo historias, y sigo embarcado en eso. ¿Y cómo fue que dijiste yo quiero contar historias? ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijiste yo quiero dedicarme a contar historias? Híjole, tú que, mira, fíjate, eso tiene origen hace muchísimos años. Como que siempre me había gustado el cine, pero nunca se me había ocurrido que podría hacer cine, ¿no? Yo convertirme en cineasta, no, nunca había sido un plan de vida, hasta que alguien me dijo, pues, ¿por qué no estudias cine? Y dije, ¿a poco se puede estudiar cine y hacer cine uno? Y suena muy ingenuo y hay mucha gente que son estudiantes de cine y demás, pero no era una cosa que yo contemplara en mi plan de vida, ¿sabes? Y
cuando se abrió esa puerta, eh, y yo quería estudiar para dirección y las cosas no se dieron, o bueno, más bien me di cuenta que para dirigir una buena película necesitas un buen guión y me clavé mucho en la parte de escritura de guión y como que de ahí ya no salí. O sea, eso es lo que me ha gustado. He escrito más de 12 largometrajes, muchas series de televisión. O sea, me gusta contar historias. O sea, sí fue un gusto adquirido, si tú quieres, que adquirí con la práctica, ¿no? Haciendo historias, como que te entra un chip, yo creo, y buscas más historias que contar y pues no sé, de eso en esto se va convirtiendo tu vida, ¿no? En contar historias. Sí. Entonces, cuando llega la adversidad dices, estoy en mi mejor arco de personaje. Sí, es que sé que es una locura porque o sea, no me considero tan viejo, tengo 44 años, pero ya tengo más de 20 años de experiencia escribiendo, ¿no? Entonces sí, está padre, o sea, es algo que encontré y que nunca quité el dedo del renglón y que he seguido haciendo pues toda mi vida, básicamente. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, la estructura es muy similar, o sea, la estructura del guión de cómic y la de una película es muy similar porque incluso pasas por un storyboard y pues una página en el guión de cine pues es un minuto, en el de cómic es una página completa con todas sus viñetas y estructura, ¿no? Ajá. Entonces, pero has notado, o sea, ¿cuáles vendrían siendo las diferencias en la estructura, por ejemplo? Ah, es que todo depende del proyecto que hagas, ¿no? Yo he adaptado guiones de cine a novela gráfica, a guión de novela gráfica y se han convertido en novelas gráficas. Eh, tengo por lo menos dos, la de Vampiros y Narcos, la del gato, y una que va a salir próximamente que se llama Mi Pequeña Señorita Muerte. También escribí el guión de cine primero y luego lo adapté a novela gráfica. Y a mí me gusta mucho ese proceso porque cuando pasas de un guión de cine a un guión como de un libro, te obliga a darle más fuerza a las imágenes, todavía más que en el cine. Y creo que eso hace que crezca la historia visualmente, no se vuelve más impactante, más poderosa. Creo que se vuelve un reto, ¿no? Encontrar esas imágenes poderosas con las que contar la historia y, y eso a mí me gusta mucho. Creo que se adapta muy bien. Y lo que te decía de que tiene que ver con el proyecto, hay libros o hay historias que son más cinematográficas, ¿no? Como esos tres y hay muchas que puedas tener en mente y, y se cuentan igual, o sea, se cuenta escena por escena. De alguna manera, prácticamente todos los libros se van contando así, las historias, pues es una escena, una cosa pasa en un lugar y luego pasa otra cosa en otro lugar y así va llenando las páginas y se va contando la historia. Y en ese sentido, un libro se puede parecer mucho a una película. Solo que hay otros proyectos que sí son más diferentes, donde no tienes que tener como esa secuencia tan lógica, ¿no? O sea, yo soy más cinematográfico, si tú quieres, cuando cuento historias, pero sé que sí hay otros libros que pueden ser más poéticos, donde a lo mejor no importa tanto, donde hay más importancia en la palabra, ¿no? Y que no todo tiene que estar tan escena por escena como se cuenta la historia, o ni siquiera tener una historia, ¿no? Cosas más oníricas, yo creo. Y creo que allí, pues sí hay cine onírico y surrealista también, pero creo que el cómic también tiene una gran ventaja, ¿no? De una gran libertad de incluso de crear cosas pues que sería imposible de hacer físicamente para poder filmarlo, ¿no? En el cine. Y creo que, no sé, siento que hay más libertad creativa en ese sentido en el cómic que en el cine porque puedes hacer lo que te dé, lo que te dé la imaginación, ¿no? De alguna manera. Hasta donde la mano alcance. Ándale, sí, la mano y la imaginación, ¿no? Porque ese es el verdadero límite, así, imaginártelo y sí se puede concretizar. Sí, de hecho, ay, se me fue lo que iba a hilar, pero bueno.
yo estaba viendo, por ejemplo, que el cine y obviamente el cómic, el resultado final son lenguajes visuales, ¿no? Y manejamos ciertos códigos como el color, como diferentes texturas, estos elementos que usamos hasta, ¿cómo se dice? Hasta simbólicos para reforzar nuestras ideas, nuestras historias y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en ambas se encuentra lo experimental, o sea, en ambos géneros puedes experimentar, bueno, puedes usar géneros experimentales o incluso mezclarlos, ¿no? Sí. En el cómic, ¿tú cómo has sentido este hecho de mezclar las dos disciplinas? Porque al final de cuentas, aunque lo adaptes y estás mezclando un poco porque se ve en la forma en la que se estructura la viñeta, la forma en la que se muestra, el hecho de que hay una iluminación dentro de ellas. ¿Cómo ha sido este proceso? Creo que la gran diferencia que hay entre el guión de cine o el cine y el cómic es el manejo del tiempo, ¿no? Creo que, y la manera de hacer énfasis, porque en el cine pues tienes el sonido, la música te ayuda a poner énfasis y tensión o emociones en algunas escenas que pues eso no existe en el cómic, ¿no? Bueno, hay gente que sí pone letras de canciones en los cómics y así, y pues está interesante como pues esa opción, pero no sé, creo que se vive diferente, ¿no? Um, y sobre todo lo que te decía del manejo del tiempo es el que cambia muchísimo, porque cuando tienes una secuencia de tensión, pues la vas alargando en el cine, ¿no? Y cortas de un lado a otro y, y pueden pasar minutos antes de que termine por suceder la acción. Y eso en la narrativa gráfica, pues es más complicado, o sea, entre cada viñeta hay un paso de tiempo. Entonces, el manejo del tiempo es diferente. Entre cada salto de página, pues tú puedes creer que hay otro salto de tiempo. A mí me gusta tratar de terminar una escena en final de página para que la otra página ya pase a otra cosa y me parece como una especie de, pues como un corte, ¿no? En una película que funciona muy bien. Trato de hacer mis páginas así, ¿no? Así que una página sea una escena, ¿no? Y crecer un poco el tamaño de una imagen para darle más importancia al momento que quiero enfatizar en esa escena del libro. Pero creo que esos son los grandes cambios. Y bueno, y el narrador, creo que la narrativa gráfica, pues se puede hermanar también, así como lo estamos hermanando con el cine, se puede hermanar también con la literatura. Y eso está padre, porque puedes tener narradores pues más literarios, más poéticos. Pues he visto, acabo de leer un libro de Bess y también de plano puso páginas del libro de Frankenstein, ¿no? Y en medio de su libro. Y creo que... Sí, el instante amarillo. Ajá. Sí, exacto. Y me pareció una cosa muy interesante, ¿no? Así como darse el lujo de meter páginas de un libro adentro de un libro, me parece que es muy, muy interesante. Creo que hay muchas puertas abiertas, ¿no? Y pues eso, a ver qué se nos ocurre hacer y con qué nos queremos hermanar, ¿no? Sin más con la poesía, la literatura o el cine, ¿no? Yo soy muy cinematográfico, pero no me cierro a las otras opciones, ¿no? Y está padre poder combinar varias de las artes juntas ahí en el cómic. Sí, yo soy fan de que mezclen géneros y mezclen disciplinas, porque es ahí donde se nutre uno de verdad, es donde cambia, crece, muta, y así debe de ser el arte. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Muy. Sí, es que... Ajá, no, síguele. Ajá. No, que la creación es bonita y sí es padre no tener que limitarse y sí poder incluir pues eso de las demás artes que a fin de cuentas es lo que estamos haciendo, ¿no? Una manera de tratar de entender el mundo y de expresarnos a través de esas formas y creo que pues no hay que cerrarnos y que se pueden eso hacer referencias una a otra y enriquecernos, ¿no? Mutuamente. Sí, pues es que el arte siempre ha sido algo que se retroalimenta.
O sea, hay una Sí. definición muy bonita del arte que es muy moderna también, que es algo que tiene que salir. Y creo que es una de las más acertadas porque el arte no es ajeno a nada, a nada. Entonces sirve para expresar posturas políticas, religiosas, sirve para representar, manifestar una época, una inconformidad y se vuelve un registro de lo que se está viviendo y de lo que está cambiando y al mismo tiempo llega a manos de otros artistas, esto se nutre y vuelve a cambiar y así es esto. Sí, sí, es muy padre. Siento que hay que asumir nuestro papel como artistas o como creadores y vivir la vida y tratar de entender la vida de una manera un poco diferente, ¿no? Que el común de la gente, eh, para poder compartirlo de nuevo a través, en mi caso, de historias, pero también a través de las demás artes, ¿no? Y creo que pues, de eso se trata y yo creo que adentro de las obras de cada persona, tú puedes, o sea, o alguien externo puede hacer una lectura política, puede hacer una lectura social, puede hacer como, hay varios niveles de lectura de las obras, que creo que se puede hacer desde fuera y que a lo mejor el creador en su momento no es que esté 100% consciente de todo lo que implica, ¿no? A la hora de crear, pero sí hay una especie de cosmovisión que, quieras o no, está ahí presente y es individual del artista, ¿no? Y creo que en ese sentido sí, pues, hay que ser artistas para crear obras. Exacto, exacto, exacto. En este caso, tú trabajas con dibujantes. Sí. ¿Cómo fue encontrar el estilo de arte correcto para tus historias? Por ejemplo, ¿cómo fue coincidir con ellos y sí, pedir, buscar esas colaboraciones? Sí, pues mira, ya sabes, creo que lo más difícil es lanzarse. O sea, en algún momento había contactado a un artista, un primer artista, para hacerlo del gato, y como que no me había agradado de todo la narrativa, ¿no? La manera de contar la historia. Eh, También en ese tiempo solo le había dado el guión de cine y dije, pues haz una prueba, y como que creo que me tuve que implicar más, ¿no? En desmenuzar la historia y cómo se va a contar a la hora de, pues viñeta por viñeta, ¿no? De alguna manera. Y pues ha sido, pues ya sabes, siempre es un poco azaroso, ¿no? De la gente que se te pone en el camino. El primero ha sido un ilustrador que me presentó mi novia, ¿no? Entonces ella me lo presentó, era amigo de ella y le gustó la historia, le gustó el proyecto y empezamos a trabajar y luego ya no funcionó y tuve que meter a otro, pero él me presentó a Mauricio Alonso, con el que he hecho muchas cosas, la de Vampiros y Narcos, él hizo la portada, la primera portada del gato, luego todo Vampiros y Narcos, porque me gustó mucho su estilo para esa historia, y luego hemos seguido colaborando juntos, hicimos dos de ciencia ficción, una de Solava, con el que ganamos el premio a Mejor Cómic que organizó la Mole el año pasado, y otra que está por salir, pero bueno, todavía Él no, es, no, él no es el tengo fecha. autor de Hexadecimal, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, Perfecto, justo. ya lo he tenido en las coberturas, ya lo he tenido, pero sí, ya lo ubico. Ajá. Perfecto. Pues sí, Mauricio, yo empecé a trabajar con él y él tiene ese proyecto pues personal, ¿no? El de Hexadecimal, en el que ha estado trabajando. Ya sacó el primer tomo, me parece que está trabajando en el segundo, ojalá salga ya pronto y van a ser tres. Y también tenemos otro proyecto juntos, pues yo digo que primero que termine Hexadecimal, ¿no? Sí. Muy talentoso Mauricio. Me gusta mucho su manera de narrar, creo que es muy, muy atina. Tiene un estilo muy limpio, me gusta mucho cómo lo maneja. Ujú. Sí, sí. Es una mezcla como es mi percepción, ¿no? Como de lo tradicional de la historieta mexicana, pero con el twist del cómic, ¿no? Del cómic norteamericano. Y creo que esa fusión funciona muy bien. Así, porque como que no huele a rancio, ¿no? Podría parecer así lo tradicional o lo que se hacía en los 80s y 90s, sino que tiene un toque pues más moderno, su manera de narrar también, él se esfuerza mucho en encontrar encuadres sorprendentes, creo que, y es muy atinado
en los gestos de los personajes. Él cacha muy bien, ¿no? Lo que sería el subtexto de los personajes y lo sabe poner muy bien. Y creo que eso está padre porque se logra eso observando a la gente, ¿no? Así, observando cómo la gente reacciona y creo que no es una cosa sencilla de hacer y él lo logra hacer muy bien. Y también tienes ahorita otros 4 cómics, creo que fue, que me enteré ahí en el encuentro de multiversos en el Cultural de España que se presentó. Entonces, Sí. ahí trabajas con otro dibujante, ¿verdad? Sí, con Jesús García, ¿no? Con Jesús ha sido también una colaboración muy padre. Nos tocó de vecino de mesa en alguna mole y luego nos volvimos a encontrar en el de Comixado y pues había poca gente, nos pusimos a cotorrear y él me dijo que si tenía ganas de escribir unas historias de terror y yo he visto su trabajo. Él es de los pocos que manejan hiperrealismo, ¿no? En México, y a mí me gusta mucho su trabajo. O sea, él hace más como hace arte fantástico y arte erótico, ¿no? Es lo que él vende. Y él tenía ganas justo de hacer historias de terror para salirse un poco del mundo del no por, que es el que les da de comer a muchos ilustradores en este país, ¿no? Y pues en cuanto me dijo, dije, va, como qué tienes en mente, y nos pusimos a trabajar. Y fue muy rápido, eso fue en diciembre. Ya para enero le había escrito una historia corta, la de Lisette, y la dibujó él como en 3 semanas y salió para marzo. O sea, eso tiene Jesús, que domina muy bien su arte, entonces trabaja bastante rápido y ahorita llevamos ya cuatro historias juntos que hemos sacado pues prácticamente en un año. En un año hemos sacado esas 4 historias. Pues sí han chambeado. ¿Mandé? Sí la han chambeado bastante. Sí, mucho. Sí, porque son pues casi 100 páginas de esas 4 historias, ¿no? Porque la última, la de Retrato del Odio, pues ya es novela gráfica, así de más de 40 páginas, como un librito. Y creo que ha gustado mucho esa historia. ¿Y ha sido diferente, por ejemplo, trabajar con un dibujante y luego a otro? ¿O sientes que unos pueden aceptar, o bueno, no aceptar, compaginar con un tipo de historias y otro con otra? Yo creo que sí, definitivamente sí. O sea, yo procuro escribir historias, o sea, ya sea historias que ya tenía, encontrar a alguien que de verdad sí le gusta esa historia, y si no, trato de platicar con los ilustradores y buscar una historia que yo sé que les pueda gustar, ¿no? Por ejemplo, con Jesús fue de terror, ¿no? Ahorita con Katsumi estoy haciendo una historia de aventura más juvenil y con humor, porque a él le sale muy bien el humor, ¿no? Luego tengo un proyecto con Joaquín González, que me encanta su trabajo, y yo de plano le pregunté, o sea, sí, yo tenía una historia, y le pregunté como qué quisieras, y me dijo que le gustaban los mechas, ¿no? Dije, órale, pues voy a integrar mechas a esa historia que tenía de ciencia ficción, y procuro así preguntarles un poco como, pues, ¿qué les late para meter algo así, ¿no? Porque, o sea, con a Jesús, que le gusta el arte erótico y el terror, le pongo a dibujar una historia infantil, pues a lo mejor me lo hace si es chamba y se le paga, ¿no? Pero no es algo que le nazca del corazón o que él disfrute estar dibujando. Mientras que yo sé que esas historias de terror sí las está disfrutando, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que encontrar. Porque incluso si no les late tanto, pues te van a quedar mal los ilustradores, que es lo complicado. Creo que siempre es eso, ¿no? De la constancia, porque me gustan las historias normalmente más largas, ¿no? De, no sé, más de 50, 150 páginas, pues representa meses, incluso años de trabajo. Y pues no todos los ilustradores tienen pues ese nivel de compromiso, y creo que eso pues ha sido de las cosas complicadas. Y por eso de repente uno prefiere pues trabajar con la gente que sabes que te va a cumplir, ¿no? Y que va a terminar.
Bueno, y ahora que, digamos, ya tienes tus ilustradores, ya vas viendo tus dibujantes, ya vas viendo todo esto, ahora, ¿cómo te dices, voy a fundar mi editorial de Mortier Comics? Ah, es chistoso eso. Fíjate, Le Mortier Comics, de manera como muy rápida, es que justo como yo solo soy guionista y ahí trabajo con diferentes ilustradores, o sea, empecé con Witsi y con Mauricio en el Gato y Vampiros y Narcos, y pues es que había dos opciones, o sea, para ir a eventos a mover los libros, pues era poner mi nombre y ellos qué, ¿no? Así poner Denis Languerán y pues ellos como que desaparecen ahí, o crear una especie de cosa, pues un nombre que nos pueda representar a todos. Y por eso fue el sello de Le Mortier Comics, como pues para que los ilustradores puedan decir, no, pues trabajo para Le Mortier Comics o con Le Mortier Comics y no trabajo para Denis, ¿no? Y que todos, o sea, y que todas mis mesas vengan con mi nombre. O sea, hay eventos que te obligan a tener tu nombre en lugar de la editorial, como e-comics en Puebla. Bueno, creo que es el único, pero básicamente por eso fue lo del sello editorial, para pues eso, tener un nombre que nos representa a todos y pues una especie de proyecto editorial. Digo, en este momento solo me estoy autopublicando, igual y habrá que ver en el futuro si abrimos las puertas a más personas y así. Digo, es complicado porque los recursos son limitados, ¿no? Ese es el verdadero Es que problema. eso tiene que ver con, ay, es que ese es el problema de, es la ventaja y la Ajá. desventaja al mismo tiempo del cómic mexicano porque no hay una industria. Ay, Entonces, tenemos esta ventaja de que al no haber una industria, pues somos nuestros jefes, manejamos nuestros tiempos, sabemos a dónde queremos ir, a dónde no, sabemos qué tanto censuramos, chalala, ¿no? Pero ajá. no hay una industria, entonces tampoco hay alguien que diga, necesito 1000 tirajes esta semana y no hay un sueldo fijo, entonces es Sí, mucho, pues, autopublicarse, sacar tus propios gastos. sí. Bueno, en tu caso es la historia, adaptarla, encontrar al dibujante, luego Ajá. checar los procesos, luego es la impresión y después de eso es búscate el evento y vete a vender. Sí, 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 es toda la cadenita, ¿no? Así desde la concepción de la idea, escribir la historia, pulirla, encontrar el ilustrador, trabajar con él, ¿no? Así que te vaya entregando los avances, si hay correcciones. Y en la mayoría de los casos hago el letraje también, entonces casi reescribo la historia una vez que está dibujada, ¿no? La edición, todo el proceso editorial, eso, buscar los eventos, salir a vender, que también, pues, entre más te metes allí, más tiempo te quita, ¿no? Porque, pues, ya son varios, afortunadamente estoy en varios eventos y está bueno porque, pues, me permite tener plataformas, conocer gente nueva y captar nuevos lectores, pero también es cansado porque estamos hablando de semanas o incluso meses cada año de estar ahí en eventos vendiendo. Pues vámonos a algo, ¿no? Remate de libros es una semana. Sí, Feria del libro, Zócalo son 2 semanas. 2 fines de Minería semana. son 2 semanas. Filco son dos Sí, semanas. Entonces son 2 semanas de tu vida que tienes que estar ahí, tienes que colocar, pero previo a eso es empacar, hacer tu lista, checar que tengas todo el contenido. sí, sí, claro. Buscar quien te apoye, ¿no? Porque a veces en todos los Necesitas eventos no puedes estar comer, solo. necesitas estar Sí, ahí, no te puedes dar el lujo de dejar el puesto. Es un proceso muy fuerte que por sí, eso, gente, si no les alcanza en ese momento, no se preocupen, búsquenlos en sus redes sociales. Les aseguro que casi todos los creativos tienen cómo entregarte, si están en la Ciudad de México, sí, cómo entregarte en persona o cómo mandártelo a tu domicilio. Entonces, eso no es ningún impedimento. Chequen, apoyen las redes sociales porque de verdad es ahí donde nos se da la mayor parte de difusión. sí, sí, fíjate, dentro de los 1000 oficios que tuve que aprender para hacer este trabajo de autor independiente, a mí el de redes sociales y difusión y ¿cómo se llama? Mercadotecnia digital, es lo que me falta aprender todavía, ¿no? Así, Yo tengo paquetes para eso. ¿tienes qué?
Tengo paquetes para eso. Ándale, pues yo creo que hablaremos después de esta llamada para hablar de eso, porque me falta meterle eso, ¿no? Sí, pues bueno, luego hablamos. Bueno, pero sí, es que es una chamba, porque por ejemplo, en redes sociales es tener, o sea, lo que más se ve son los reels. Entonces ya no es tanto el contenido algo. O sea, por ejemplo, yo aquí con los podcasts, ¿Sí? en Facebook es donde tengo más visualizaciones. Y donde tengo más visualizaciones en YouTube, por ejemplo, es con los reels. Entonces, Mira. Entonces es crear casi 2 contenidos para las mismas plataformas y checarlos y variarlos. Y tiene su chiste y es muy problemático, pero sí. Sí, y fíjate, yo lo entiendo, sí, es un trabajo, como bien dices, y el problema es que yo cuando tengo tiempo libre, pues me dedico a escribir nuevas historias y como que siempre dejo eso a un lado un poco, y bueno, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Sé que en algún momento tengo que llegar ahí y a lo mejor sí apoyarme en gente que le sepa más que yo, ¿no? Es que siempre es así, o sea, hay que entender que no es que no podamos hacerlo, simplemente a veces no tenemos el tiempo y tampoco es malo como relegar, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes dibujar tus propias historias, pero implica un proceso que es que al aprender a dibujar, aprender a entintar, aprender a colorear, es otro proceso que ya no quieres, no se puede, o sea, uno ya sabe también sus límites y sabe en lo que quiere enfocarse. Si tú te quieres enfocar en crear las historias, está a todo dar. No, es que si yo las dibujo nadie las va a querer comprar, así lo sé, que van a quedar. No, y una cosa que digo también, yo llevo 20 años escribiendo, ¿no? Ya más o menos sí sé cómo se escribe una historia, pero los ilustradores con los que trabajo tienen también 20, 30 años de experiencia y pues sí tienen, o sea, no se domina un oficio de un día para otro, no te puedes improvisar ilustrador ni escritor, así. Creo que lleva un proceso de años para que madure, ¿no? En ti el oficio, y es padre sacar lo mejor el uno del otro, ¿no? Con haces mancuerna, escritor con o guionista con ilustrador. A mí es lo que Además a mí está me gusta. súper padre porque te puedes dar el lujo de ver tus historias en el terminado que tú quieres. O sea, a ti te gusta tal autor, tal dibujante, llegas a un convenio y sabes que tu historia va a quedar de la forma que tú quieres, o sea, el dibujo va a ser el que tú quieres. Entonces Pues, es también, eso también es bien chido, crear colaboraciones. sí, no, y no te creas, también los ilustradores tienen mucha libertad, o sea, yo lo veo, pero me sorprende cada vez que lo veo ya dibujado, y eso está padre, porque pues ellos tienen el guión y lo reinterpretan de alguna manera, y ese proceso también es bonito. Creo que muchas veces reescribo la historia, ya tengo los dibujos, ¿no? Y pues se crea una tercera obra, un poco como el montaje en el cine, yo creo. Fíjate Solo que, ajá. solo que la diferencia es que yo puedo cambiar los diálogos, ¿no? En el cine ya está filmado, pues ya está filmado, ¿no? Fíjate que yo me dedico, bueno, le trabajo a unas editoriales y seguido pasa, ¿no? Que, bueno, es que en el mundo editorial es como un poco diferente porque para evitar retrasos, Ajá, nos prohíben hablar con los autores. mira. Entonces, en cuanto a nosotros nos dan los escritos, o sea, por ejemplo, a mí me dan una antología y son 20 autores o 30 autores. Imagínate si pudiera tener diálogo con los 30, nunca terminaría. No, pues no. Entonces nos prohíben tener contacto y ellos no saben quién ilustra los libros hasta que ya prácticamente están impresos, ¿no? Sí. Entonces me ha llegado a tocar que ha llegado el escritor y me dice, no me gustó lo que hiciste. Ahí en plena presentación y yo así de, pues que señor, escriba mejor. Sí. Es que, fíjate, yo no sé cómo están los guiones que te entreguen, ¿no? Porque también cambia mucho cuando es para el libro ilustrado.
y si el señor tenía una idea en mente de un estilo, pues lo había comunicado, ¿no? Muy claramente ya sea con su editor o lo había puesto en el texto, ¿no? Que de alguna manera cosas que te obligue a tener cierto estilo, Sí, ¿no? notación, alguna acotación, algo sería de mucha ayuda, pero a veces eso no ocurre. Entonces, de Ajá. repente, cuando te das cuenta y en el reclamo llega esto, te quedas así de, ¿pero por qué? Porque yo solamente puedo trabajar con lo que se va a imprimir. Ay, O sea que si yo leo un cuento, supongamos que trata sobre unos juguetes que cobran vida, ajá. que verdaderamente le da peso a esa trama durante, ¿qué querrás? Una cuartilla y el texto es de 3 cuartillas y 2 se dedica a describir el pueblo, yo no puedo hacer mucho. Entonces, estábamos hablando de esto de la adaptación de textos editoriales. Después también se me fue la onda, ¿no? Pero sí. Sí, andabas diciendo eso de adaptar y de la expectativa de los autores, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, pues tú tienes una ventaja que es que el ilustrador trabaja directamente contigo y no hay un intermediario ni no hay nada y esto está dedicado a un proyecto, se puede dedicar exclusivamente a tu proyecto por un tiempo, ¿no? Sí, me puedo implicar más, ¿no? Pues Sí. tanto que me van mandando avances y a veces tengo que a la hora de hacer la edición, pues me doy cuenta de defectos que a veces incluso vienen desde guión, ¿no? De, no sé, pasos de tiempo, problemas eso de fluidez, que a veces pues hay que retocar algunas páginas, algunas viñetas o agregar páginas extras, ¿no? Que es lo que a veces me sucede a mí. Pero pues es padre estar, justo tener la comunicación directa con el ilustrador para pues tener pues esa discusión, ¿no? Y que ellos mismos puedan realizar su trabajo y decir, está chingón o puede quedar mejor tal cosa. A veces ellos también se implican, ¿no? Estoy trabajando con Marco Parra también, otro proyecto más de corte social y um, y él también le gusta mucho, es muy autocrítico de su trabajo, le gusta volver a ver lo que hizo y mejorarlo, hacerle cambios y a mí me parece padre y creo que justo a veces en un proceso con una editorial formal, con un calendario que no se pueda trazar y así, le puede volver más complicado y que nosotros tengamos más la libertad y pues de alguna manera lo que yo les digo a ellos pues es que hay que hacer una cosa que nos enorgullezca, ¿no? Ujú. Un trabajo que de verdad que digamos, güey, eso está bien chingón. Y creo que um, es difícil para todos, porque ya sabes, sacar una muy buena calidad, pues ocupa más tiempo, es más trabajo para los ilustradores, para mí como escritor también, pero yo creo que sí hace falta sentirnos orgullosos de lo que hacemos y del resultado, porque si no, pues esos son meses, días y meses de trabajo, pues tenemos que sentir que hicimos algo bien, ¿no? Y creo que hasta ahora con los ilustradores con los que he trabajado, creo que pues, es una cosa que compartimos todos, ¿no? Que el amor por las cosas bien hechas y creo que le echan muchas ganas y yo también y pues el resultado ahí está, ¿no? Ha gustado, está encontrado su público más o menos pero por lo menos la obra no nos la va a quitar, ¿no? Nadie, ¿no? Y ojalá se quede pues, para más tiempo. Creo que eso también, al ser independientes o la narrativa gráfica en general, lo que yo he notado es que vive más tiempo que, que otras artes, ¿no? Que las películas que envejecen rápido y se olvidan de ella, que las revistas, que incluso que la literatura, digo, obviamente en la literatura hay grandes clásicos que nunca se van a ir, ¿no? Que tienen siglos incluso, milenios, ¿no? Más, eh, que están ahí y que van a acompañar a la humanidad, yo creo que por mucho tiempo. No digo que sea el caso de la narrativa gráfica, pero yo veo que un libro como Operación Bolívar, que tiene que ya como 30 años, uh, sigue más o menos vigente, ¿no? Se sigue vendiendo bien,
Entonces, y no todos los libros, creo que obviamente no todos los libros van a llegar a ser un libro de ese tamaño, ¿no? Un clásico, si tú quieres, del cómic en México, pero yo veo que pasa el tiempo y, y todavía la gente puede encontrar cosas padres. Pues es que es una característica del arte, se vuelve atemporal. Sí, pues sí, algunas obras lo consiguen, o ojalá lo consigan, ¿no? Es Pero que hay sí, unas que envejecen mal, porque obviamente se escribió en cierta época, con cierto contexto, está muy arraigada a eso y como van cambiando valores y todo, pues se llega a ajá, envejecer mal, pero también se vuelve un registro de esa época, se vuelve, o sea, es lo que decías hace un rato, hay muchas lecturas, muchos tipos de lecturas y se pueden hacer muchos tipos de análisis. Entonces aquí cuando llegan los nuevos estudios y vienen rescatando varias cosas. Pero sí es cierto, actualmente tener clásicos nuevos, modernos, es complicado. sí. Entonces, pues cuando ya te vuelves, y tú dices que no te habías dado cuenta, pero humano, o sea, créeme que es muy difícil cuando checas, investigas sobre el cómic mexicano actual moderno, sales. Entonces, Sí, Entonces, sí, sí. volverte un referente o volverte como alguien que ya, por lo menos Google te avienta ahí al buscador, ya tiene bastante peso. Bueno, sí, tienes razón. Pues sí, supongo que es la constancia, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, un otro ilustrador que admiro mucho, el Luis Alberto Villegas Muñoz, también me decía que eso, que hay mucho de lo que hacemos que es de constancia, de seguir ahí y de avanzar, pero de picar piedra y que son años, ¿no? De no quitar el dedo del renglón y para agarrar tu lugarcito, pues. sí, Y, no, y así un lugar no es algo, para todo aquel que se vaya a meter en cualquier cosa, no es como que llegas y las puertas están abiertas, ¿no? Muchas veces es te, te abro la ventana en el tercer piso, llégale. Entonces, pues no, ujú. no sé, fíjate, en el cine es mucho así, en la tele también, ¿no? Así muy peleado todo y la gente se mete el pie. Y yo siento que el gremio del cómic en México es muy bonito. O sea, me he topado con gente muy linda que justo que a mí me han abierto las puertas, me han echado la mano y cada que puedo, si alguien me pide ayuda también trato de echar la mano y creo que ese ambiente se nota así, la mayoría nos saludamos muy bien entre todos, a veces salen proyectos en conjunto, creo que está padre el entusiasmo y es bonita la gente que está en este medio y dan ganas de formar parte de esa familia, ¿no? De alguna manera. Es que, quieres o no, se apunta por una nueva época de oro, pero independiente. ¿Mandé? O sea, todo esto se apunta para una nueva época de oro, pero independiente. Sí, yo creo que sí, porque la verdad es un muy buen momento. O sea, sí nos están volteando a ver, nos están dejando espacios en las ferias de libros que antes era una cosa que hubiera sido impensable, ¿no? Y tiene que ver justo con el Ville, con Valerio Vega, igual con Ricardo Peláez, con la gente del Gallito, ¿no? Que picó piedra para abrir un espacio ahí para nosotros y creo que ahorita es un buen momento que la gente lo está volteando a ver y lo disfruta, ¿no? O sea, sí encontramos lectores en las ferias de libros y eso está muy padre. Creo que nos falta el empujoncito eso de un poco como lo que tú estás haciendo de darnos una difusión, de que se crea un poco un aparato crítico alrededor del cómic que está haciendo en México para que los lectores se puedan orientar mejor de qué se está haciendo, porque hay para todos los gustos, ¿no? Hay desde mangas, hay terror, hay historias para niños. Creo que ahí sí el panorama de qué tipo de historias es muy, muy amplio porque somos muchos y no hay mucha libertad. Y eso está también muy padre, pero también lo vuelve a lo mejor más complicado para alguien que se quiera adentrar en esto, ¿no? De por dónde empiezo, ¿no? Y creo que
que hace falta un poco esta discusión, incluso eventualmente pues, brincarnos a medios más tradicionales, tal vez como pues que nos hagan caso en tele, en la radio, en cosas así, o y de distribución que podamos estar en librerías, en bibliotecas, que Es que también es volvemos a complicado. lo mismo, o sea, en el aspecto del cómic, Ajá, vamos a ponernos como académicos, ¿no? ¿Cuántos ajá. libros que registran la historia del cómic conoces? ¿Cómo? ¿Cuántos libros que registran la historia del cómic mexicano conoces? Uf. ah, o sea, ¿cuántos libros? Yo tengo una pequeña biblioteca, yo creo que debe tener, no sé, 500 libros, yo creo, o cómics, ¿no? No, pero que hablen como un registro de la historia, o sea, por ejemplo, la revista Artes de México sacó un especial donde Yolanda Vargas, Duché hizo el prólogo, ¿no? Pero Sí. está los libros que ha sacado Luis Gantú, me parece que es. Luis de Antús, sí, Ajá. tiene, sí, sobre la familia Burrón y, bueno, los grandes clásicos, ¿no? Hay unos que ahorita están en esta cadena de búhos, Ajá, que se está viendo que sacó Calimán, El Cerdotado y todo eso, ajá. ¿no? Pero que hablemos como en general, sí están los de él, Sí. pero antes de eso me parece que hubo un registro, espérame, esa información sí la tengo a la mano porque precisamente me había puesto a estudiar eso. Está también el metiche ahí del estado de Morelos, Ajá, ¿no? Que él tiene está. el Museo de la Historieta y ya el problema pues, es que es muy local, ¿no? O sea, si vas al Marambo, pues lo puedes conocer o a algunos eventos y sí tiene libros donde rescata, justo te dio la tarea de rescatar, sobre todo cómics de la época de oro, ¿no? Mira, Ah, aquí tengo el pero sí registro no de son muchos. uno que es de 1979 que se llama Mitos y Monitos, que Ajá. digamos que fue el Mira. primero. Y luego están pues lo de Luis Gantuzzi, ajá. Y después de eso, ¿qué hay? Sí, no. O sea, Pues, supongo que necesitamos lo que registros. hace Laura Nayeli sabe poder, es que está muy académico, no lo veo como un libro, pero no sé si sea un libro algún día. Pero sí, no, tienes razón, sí falta mucho. Y todo está como muy volcado sobre esa época Ajá, es lo que te de digo, la ¿no? nostalgia, ¿no? Ajá, no hay un Lo moderno, no. registro. ¿Y dónde queda lo nuevo? O sea, por ejemplo, ojalá que tengamos muchos de nosotros todavía mucho tiempo, ¿no? Pero si Ajá. algo pasa, ¿dónde queda el registro, no? ¿En dónde consigo la obra? ¿Dónde la resguardas? ¿Dónde hay una biblioteca que se encarga, una hemeroteca, un resguardo? ¿Dónde hay un registro de los que estamos aquí ahorita, no? Entonces, ese es el pro y una contra de los independientes, pero también es el pro y el contra de estos espacios, ¿no? Por lo menos te va a quedar una entrevista guardada en YouTube, se va a quedar varias cosas, ¿no? Entonces, Sí, son como diferentes formas de crear nuevos registros, pero entonces aquí, bueno, ese es un proyecto futuro, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Pero en este caso, pues sí, ¿no? Esta época a mí me encanta porque de repente ¿qué querrás? Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria empezaban a salir eventos de cómic independiente mexicano, ajá. como un poder joven y todo eso, y de repente desapareció. O sea, todo apuntaba a que Papi Gobierno iba a ayudar al cómic independiente y todo eso, y de repente desapareció. Sí, sí, Y todo esto resurgió con las ferias del libro, o sea. sí, es que justo fue en una charla con Carlos Sostos hace no mucho y él habló justo de esa época, ese boomcito que hubo a principios de los 2000 Ajá. con, ¿cómo se llama la feria que estuvo ahí en Chapultepec? No, en el CNA, el Festo, El ¿no? texto cómic, ajá. Ajá, y decía que se vendía, él me dijo, se vendía 300 ejemplares de su cómic, una cosa que nadie de los de esta nueva ola hemos logrado vender en ningún evento, ellos los vendían, ¿no? Y porque había mucho entusiasmo del público que tenía ganas de leer, pero y decía que el problema es que como no era industria, no iban al otro evento y tenían el mismo cómic, todavía no sacaban el siguiente, ¿no? Entonces como que la gente pues ya tenía todo y como que en este momento ya es diferente. Creo que un lector que quiere proponerse tener todo, pues sí tiene para un par de años de lectura, ¿no? Y de gastos, pues. Y
creo que ahorita sí justo es un buen momento donde todo el mundo puede encontrar cosas pues que les va a llamar la atención. Sí, es que es una época, te digo que todo apunta para una época de oro independiente. Ándale, me gusta. Ojalá tengas razón y ojalá se siga sumando más gente talentosa, más obras chingonas, ¿no? Que pues que puedan marcar la época y que la gente diga, ah, mira, eso se hizo a Es que inicio de los ahora 2000, tenemos ¿no? otros promotores del cómic, la verdad es que estos promotores están echándole muchas ganas porque se han logrado, por ejemplo, una carpa de narrativa gráfica en la Fil Zócalo. Eso no había pasado. Y es un Sí, reconocimiento muy fuerte. De repente ya no tenemos un evento de un día, de 4 días, tenemos eventos de 6 días. O sea, la feria del fanzine, la primera feria del fanzine de autopublicación, fue de 6 ajá, días y se fue dedicado únicamente al fanzine de autopublicación. Entonces son muchas cosas que sí se están logrando ahorita gracias a estos promotores y sí, qué bueno que existen porque precisamente es lo que le está dando la visibilidad y está marcando esta nueva época porque pasó el festo, terminó el festo y luego ¿qué pasó? O sea, sí, no es que el pues es, cómic hubiera desaparecido, es que no había espacios donde te pudieras enterar tan fácilmente que había. Y ahorita con las redes claro, sociales te topas y ves 20 veces el mismo video de cómo llegar a tal librería porque ahí va a ser ese evento. Entonces, eso también ayuda mucho. sí, 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 y justo de lo que decías, Ricardo Peláez, que justo es el que organizó eh, la feria del fanzine y de la autopublicación en la Reserva Castellanos, y gracias a él es que estamos ahí tuvimos la carpa de autor de narrativa gráfica en el Asilo del Zócalo. Él tiene justo un proyecto pues de hacer una especie de museo del cómic mexicano, porque precisamente para que no se pierda todo lo que se está haciendo, ¿no? Y ojalá encontremos resonancia ahí, o habrá que tocar puertas o recursos para que pues para que se vuelva realidad esto, ¿no? Y que no se pierda estos trabajos, porque como la mayoría, la primera vez que yo fui al al Indautor para registrar el del gato, para que me asignen un código de barras, ¿no? En un ISBN, yo llevé un ejemplar, los 2 ejemplares que decía en la página que había que llevar, y la chica de la ventanilla me dijo, eso no merita un ISBN, ¿no? Porque así, lo dijo con un desprecio pues es como un cómic, ¿no? Así, eso no es aquí. Y la realidad es que la mayoría de los cómics que se hacen en México no tienen ISBN. No, porque tienes que No están en registrar los la archivos historia públicos. por separado, tienes que registrar el dibujo y la historia por separado. No, pero no es el registro en el Indautor. Es para que te asignen un ISBN, que también el ISBN está ahí en las oficinas del Indautor. Y ahí dice claramente que quien decide quién merece un ISBN y quién no, es la persona de la ventanilla. Digo, te estoy hablando de eso hace como 10 años. Y gracias al COVID, que no tuvimos que lidiar con ella de manera personal, pues se asignaron algunos, como yo pude sacar ISBNs, ¿no? Ajá. Pero pero la realidad es que la mayoría de los cómics que se hacen no lo llevan. Entonces eso quiere decir que no está en la Biblioteca Nacional, no está en la biblioteca del Congreso, me parece. O sea, hay como 3 librerías que deberían tener todos los libros y no van a estar ahí. O sea, sí hace falta un lugar donde la gente pueda buscar nuestra obra. Más allá de ubicarnos a nosotros y irnos a ver los eventos, pues sí estaría padre que haya, pues eso, um, un lugarcito, porque las bibliotecas muchas veces no nos quieren, lo mismo las librerías, por lo mismo que no hay ISBN, ¿no? Y se vuelve la cadenita complicada. Debería haber un trámite más sencillo para los autores independientes ahí, sacar esas cosas. Fíjate que ya tuve un programa sobre autoría de cómic mexicano. Ajá. Y precisamente hablaban de cómo antes, por ejemplo, cuando existía la industria, tú sabías que no registraban los cómics como libros, sino como enciclopedia, y eso hacía que todos los derechos fueran solamente del recopilador. Entonces todos los que Ándale. estuvieron involucrados no podían tener regalías, no podían nada, o sea. Sí.
No, y lo ven como cómic y creen que lo registras como revista. Hay una especie de educación legal ahí medio raro. Y también hay mucha desinformación sobre lo que es el derecho de autor, ¿no? Porque tú no eres Sí. autor de lo que haces. Y pues, a menos que tengas un contrato que donde le das los derechos a otra persona, pues tú eres el autor, ¿no? Pues sí, No sé. pero es que es un problema legal, o sea, esos vacíos se tienen que llenar también para poder poner más en forma toda esta industria. Sí. Pues Ujú. mira, cuando sea industria, creo que ahorita hay una parte artesanal de lo que hacemos, ¿no? Pues Entonces, sí. muchos compañeros incluso tienen todo esto en digital, así, cosas limitadas. Sí va a estar complicado tener un archivo donde estén todas, pues sí lo veo. Yo creo que solo con coleccionistas privados en algún momento que quieran donar su colección o algo así. Pues ya pasó, por ejemplo, con Meteorix 5.9 no aprobado. Creo que Ajá. fueron, no me acuerdo, creo que fueron 40 volúmenes. Cuando falleció el autor salieron. Bueno, más bien cuando se anunció que estaba enfermo y que iban a empezar una colecta, Ajá. varios fans donaron las colecciones para que pudieran ser subastadas y aportar a los gastos médicos. Y salieron Ándale. colecciones enteras. Está interesante. Creo que es bonito ese medio, o sea, hay mucha solidaridad, ¿no? Ujú. Pues pasa de todo. Aparte de esta época también te permite tener un contacto un poco más directo con los autores porque los puedes encontrar en redes sociales, porque puedes Sí, decirles directamente, ¿sabes qué? Me gustó esta obra, esta y aquella, ¿no? Entonces, es una sí, época bien interesante. sí, está padre. De hecho, sí hay lectores que te escriben en redes sociales y pues se les contesta y los invitamos a hacerlo. Es bonito recibir mensajes en redes sociales de que les haya gustado la obra o pequeñas reseñas. Y como autor lo siento muy padre porque pues sientes que como que no se fue en blanco, ¿no? Que de repente tú tienes un libro y no sabes si lo van a ver en la pila tóxica de aquí al fin de sus días o que sí lo van a leer y les vamos a dar algo, ¿no? Y siempre que es el fin de lo que hacemos, siempre queremos pues un poco promover a los lectores o pues eso, impactar un poquito, ¿no? En ellos, de alguna manera, ¿no? y no que lo lean y se les pase en blanco como si no lo habían leído, ¿no? Pues sí. Pues fíjate que ya estamos en el tiempo límite. Eh, ¿Algo que quieras decirle a un futuro proyecto donde te vas a presentar? sí, pues ahorita están por salir 2 libros, uno con Marco Parra y otro con Alejandro Pezzume, que espero tenerlos a la verdad, ¿no? Sé que este programa va a salir o estamos en vivo en febrero, ojalá para este momento ya los tenga, y si no, que estén ya en la imprenta para el siguiente evento que sería, o sea, voy a estar en la FIL de Minería y en la FILCO de Coyoacán, son los siguientes 2 eventos, ojalá para uno de esos dos, y si no, pues para que estén al pendiente, ¿no? Sí, ahí estaremos, ahí estaremos. De todas maneras, yo voy a hacer coberturas, así que lo más seguro es que te vaya a ver en ambos. Ok, ya no sé si había que hacer como que estamos en vivo, ¿no? Pero bueno, si estamos en vivo, ¿no? Estoy aquí en minería. No, aquí nunca ha sido un secreto que el programa es pregrabado, porque pues Bueno. es que todos saben que es mucho trabajo y pues ni modo que me volvería loca si todos los programas fueran en vivo, no podría. No, imagínate, no tener que estar haciendo nada más esto todo el día y noche todos los días, ¿no? No, es No, y que muchísima chamba. editarlo el mismo día, ¿no? No se puede. Es muchísima chamba, no se podría. Hay todo un equipo detrás del viaje del sonámbulo, por ejemplo, tenemos 2 productores, tenemos el editor, más la jefa productora y estoy yo, y los invitados. Oye, Entonces, qué padre que esté todo el equipo ahí. Ojalá, qué chingón que se dedican eso a difundir cosas que están haciendo aquí. Y con un enfoque periodístico, ¿no? Que es bonito también. sí, Sandra es la directora de Chaoli Plus, que es la casa productora de La Rotonda Comiquera y El Viaje del Sonámbulo. Entonces ella siempre ha dicho, yo les doy el espacio, ustedes ven esto y yo confío en todo su criterio. Entonces, de tener el viaje del sonámbulo pasamos a tener La Rotonda Comiquera y ella dijo, adelante, si tú quieres poder con esta chamba, vas. Entonces Qué lo más chingón. seguro que la vas a ver en alguna
en alguno de los 2 eventos en cobertura, ¿ok? Entonces Perfecto. también, pues ya saben, este es su espacio, pídanlo, búsquenlo, y eso vendría siendo todo por el programa, por el día de hoy. Muchas gracias a producción, muchas gracias Alfred por la edición del video, gracias Lenny por estar aquí, la verdad disfruté mucho la plática. Igual yo. Pues muchas gracias a ustedes por su trabajo y pues ahí nos seguimos viendo en los eventos. Ojalá se animan a leer algunos de mis libros. ¿Va? Abrazos. Gracias, bye.